Esta es la sesión 1 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. Este canal está dedicado al estudio de los dispositivos, circuitos y sistemas que constituyen la electrónica analógica. Los programas están organizados por módulos y cada módulo está formado por las sesiones que explican los diferentes temas que lo constituyen. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y el estudio de la estructura y funcionamiento de los diodos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos y la bibliografía correspondiente. Para comenzar esta primera sesión del módulo 1, tenemos que comentar que todos los sistemas electrónicos que conocemos hoy en día, analógicos o digitales, desde los más simples hasta los más sofisticados y complejos, como los controles de algunos juguetes, los teléfonos celulares, los computadores de todo tipo, los sistemas de control industrial, los sistemas de control de aviones, etc., están diseñados con elementos conocidos como dispositivos de estado sólido o semiconductores. Es interesante conocer los principios de funcionamiento de estos dispositivos para comprender mejor la base física de toda nuestra tecnología electrónica actual. Y para realizar este estudio, tenemos que comenzar hablando del átomo. En primer lugar, vamos a observar el modelo del átomo de Bohr. Actualmente se utilizan modelos más complejos, pero este sencillo esquema es de utilidad para comenzar a estudiar el comportamiento de los semiconductores. El átomo es la menor partícula de un elemento que mantiene las características propias de dicho elemento. En este modelo podemos ver el núcleo, constituido por protones y neutrones, y los electrones que se ubican en órbitas alrededor del núcleo, formando una especie de pequeño sistema solar. Los electrones se encuentran en órbitas específicas. Las órbitas se agrupan en niveles de energía llamados capas o bandas. Cada átomo tiene un número fijo de bandas, con un número fijo de electrones en cada una de ellas. El número máximo de electrones en cada banda se calcula con la fórmula Ne igual a 2n al cuadrado. En la primera banda hay solamente 2 electrones. La capa más externa se llama banda de valencia. Esta es la banda que nos interesa cuando estudiamos los materiales semiconductores. Los electrones de esta banda tienen el nivel más alto de energía. Cuando un electrón de esta banda adquiere la energía necesaria para separarse del átomo, ocurre el proceso de ionización, que da lugar a un ion o átomo con carga eléctrica positiva y a un electrón libre con carga eléctrica negativa. Los elementos se organizan en lo que se conoce como la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados por el número de átomos que contienen. Así, el hidrógeno tiene 1, el helio 2, para el carbono tenemos 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8 y así sucesivamente. Los elementos que se encuentran en una misma columna de las que están destacadas en la parte superior de la tabla se caracterizan porque tienen el mismo número de electrones en su banda de valencia. Podemos ver que el carbono, 6, el silicio, 14 y el germanio, 32, están en la misma columna y todos ellos tienen 4 electrones en su banda de valencia. Esto es un aspecto muy importante en el estudio de los semiconductores. En esta lámina vemos la clasificación de los materiales según su capacidad de conducción de la corriente eléctrica. Se clasifican en conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores conducen bien la corriente eléctrica. Los metales son buenos conductores, especialmente el cobre, la plata y el oro. Los electrones de la banda de valencia requieren muy poca energía para separarse del núcleo. Los aislantes no conducen corriente eléctrica bajo condiciones normales. Generalmente son elementos compuestos. Los electrones de la banda de valencia requieren una gran cantidad de energía para separarse del núcleo, por lo que decimos que dichos electrones están fuertemente unidos al núcleo. Los semiconductores, por su parte, presentan características intermedias entre los conductores y los aislantes. Los elementos semiconductores que vamos a utilizar para elaborar los componentes de estado sólido son los que tienen 4 electrones en su capa de valencia, específicamente el silicio y el germanio. Esta gráfica ayuda a comprender
las diferencias entre los tres tipos de materiales. En un conductor, los valores de niveles de energía de las bandas de valencia y de conducción están muy próximos, por lo que los electrones pueden pasar con facilidad de una a otra banda. En un material semiconductor hay una mayor separación entre los valores de los niveles de energía, por lo que es necesario que el material reciba la suficiente cantidad de energía de una fuente externa para que los electrones puedan pasar de la banda de valencia a la de conducción. En un material aislante, la diferencia entre los valores de los niveles de energía de las bandas es tan grande que los electrones no pueden pasar a la banda de conducción, ya que es muy poco probable que el material reciba la cantidad de energía necesaria, excepto en casos especiales, como por ejemplo en un laboratorio donde se le estén aplicando voltajes muy elevados para probar las características del material. Veamos ahora la estructura de los materiales semiconductores. Los átomos se pueden organizar en estructuras que denominamos cristales. Al hacerlo, cada átomo comparte electrones con los átomos que tiene a su alrededor, estableciendo lo que se llaman enlaces covalentes. Las figuras que observamos en esta lámina son diferentes representaciones de estructuras planas de silicio, que tienen solo dos dimensiones. Las estructuras reales son tridimensionales, pero esta representación simplificada nos puede ayudar a comprender que cada átomo comparte los 4 electrones de su banda de valencia con los átomos que tiene alrededor, por lo que desde el punto de vista de dicho átomo, su banda de valencia está completa. Estos enlaces covalentes, representados por los dos signos menos menos, dado que la carga del electrón es negativa, son los que dan lugar a la estructura del cristal. Habiendo definido la estructura del cristal de un semiconductor, podemos analizar con más cuidado el proceso de conducción en este tipo de materiales. Como vemos en este modelo simplificado, la banda de valencia está separada de la banda de conducción y un electrón requiere una cantidad de energía específica, E sub G, para poder pasar de una a la otra. La primera figura muestra la situación a bajas temperaturas, cuando la posibilidad de movilidad de los electrones en la banda de valencia es escasa, por lo que la capacidad de conducción del cristal es muy reducida. Cuando aumenta la temperatura, o como en el caso mostrado en la segunda figura, incide un fotón en el cristal, se introduce la energía necesaria para que un electrón pueda pasar de la banda de valencia a la de conducción, lo que constituye el proceso de ionización. Y el electrón libre puede moverse con mayor facilidad, aumentando así la capacidad de conducción del cristal. Pero hay otro punto interesante en este esquema. Cuando un electrón salta a la banda de conducción, deja un hueco en la banda de valencia. Los electrones que están en esa banda pueden moverse ahora también con mayor facilidad, ocupando el hueco dejado por el electrón que saltó. Para poder analizar el flujo de corriente eléctrica en la banda de valencia, es más simple seguir el movimiento de los huecos que van dejando los electrones al desplazarse, considerándolos como si fuesen partículas con carga positiva en contraposición a los electrones, que son partículas de carga negativa. Tenemos entonces que en los semiconductores hay dos tipos de corriente eléctrica, la producida por el movimiento de los electrones libres en la banda de conducción y la producida por el movimiento de los huecos en la banda de valencia. Esta es otra de las características fundamentales de los semiconductores que constituyen los dispositivos de estado sólido. Los electrones libres se mueven de forma aleatoria por el cristal y en un momento dado algunos electrones pueden llenar de nuevo algunos de los huecos, como observamos en la tercera figura, lo que constituye el proceso de recombinación. Y ahora viene la clave de la creación de los dispositivos de estado sólido, la producción de semiconductores extrínsecos a partir de un semiconductor intrínseco. Un semiconductor intrínseco es un cristal de material puro que está formado por átomos de un solo tipo, por ejemplo, silicio o germanio. Ya hemos visto que un material de esta naturaleza tiene poca capacidad de conducción de la corriente eléctrica. Se pueden elaborar materiales con nuevas características agregando átomos de otros materiales en el momento en que se está formando el cristal, lo que da lugar a los semiconductores extrínsecos.
A este procedimiento se le denomina dopaje con impurezas y se realiza para disponer de más electrones libres o más huecos en los materiales con los que se van a elaborar los dispositivos electrónicos. Hay dos tipos de materiales extrínsecos, tipo N y tipo P. Veamos cada uno de ellos. Para elaborar un semiconductor extrínseco tipo N, el cristal de silicio se dopa con átomos de un material pentavalente, esto es, que tiene 5 electrones en su capa de valencia. Los componentes con estas características son arsénico, fósforo y antimonio. El quinto electrón de la banda de valencia se convierte fácilmente en un electrón libre en la banda de conducción. Se denomina semiconductor tipo N porque la corriente se debe principalmente al movimiento de electrones que tienen carga negativa, que se encuentran ubicados en la capa de conducción y que constituyen los portadores mayoritarios en un cristal tipo N. Ahora bien, en este tipo de cristales también hay movimiento de huecos. Estos se generan debido a la energía térmica que recibe el cristal, la cual rompe los enlaces covalentes, por lo que un electrón de la banda de valencia pasa a la banda de conducción, aumentando aún más el número de electrones en dicha capa y dejando un hueco en la capa de valencia. Por lo tanto, los huecos son los portadores minoritarios en un cristal tipo N. En resumen, en un material tipo N hay un gran número de electrones libres, portadores mayoritarios, en la capa de conducción y un número no tan elevado de huecos, portadores minoritarios, en la capa de valencia. Veamos ahora el semiconductor extrínseco tipo P. En este caso, el cristal de silicio se dopa con átomos de un material trivalente, esto es, que tiene 3 electrones en su capa de valencia. Los elementos con estas características son boro, indio y galio. La falta del cuarto electrón en la banda de valencia se convierte en un hueco. Se denomina semiconductor tipo P porque la corriente se debe principalmente al movimiento de huecos que tienen carga positiva, que se encuentran ubicados en la capa de valencia y que constituyen los portadores mayoritarios en un cristal tipo P. Pero este tipo de cristales también tiene movimiento de electrones. Al igual que en el caso anterior, se generan debido a la energía térmica que recibe el cristal, la cual rompe los enlaces covalentes, por lo que un electrón de la capa de valencia pasa a la capa de conducción, dejando un hueco en la capa de valencia, aumentando aún más el número de huecos en dicha capa y convirtiéndose en un electrón libre en la capa de conducción. Por lo tanto, los electrones constituyen los portadores minoritarios en un cristal tipo P. En resumen, en un material tipo P hay un gran número de huecos portadores mayoritarios en la capa de valencia y un número no tan elevado de electrones portadores minoritarios en la capa de conducción. Hay dos características de los semiconductores extrínsecos que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que en un semiconductor extrínseco, la densidad de portadores mayoritarios es aproximadamente constante, ya que depende del dopaje que hayamos introducido al momento de crear el cristal, mientras que la densidad de portadores minoritarios aumenta con la temperatura, ya que depende del número de enlaces covalentes que se estén rompiendo debido a la introducción de energía en el cristal. La segunda característica es que cuando la densidad de portadores minoritarios llega al 10% de la densidad de portadores mayoritarios, el semiconductor se comporta como intrínseco. Esta característica influye notablemente en el rango de temperaturas en las que puede trabajar un dispositivo de estado sólido. Veamos ahora los tipos de corriente que podemos tener en un semiconductor. La primera de ellas es la corriente de difusión. La corriente de difusión es el flujo de carga eléctrica asociado con el movimiento aleatorio debido a la agitación térmica. Esta corriente de difusión lo causa el gradiente de concentración de portadores,
sean mayoritarios o minoritarios. Los huecos y electrones se mueven en la misma dirección, de la zona donde haya una mayor concentración de portadores a las zonas donde haya menor concentración. Entonces, dado que vamos a considerar que el movimiento de huecos es una corriente positiva y el movimiento de electrones una corriente negativa, las corrientes de difusión tienen signo opuesto. El segundo tipo de corriente es la corriente de deriva, arrastre o desplazamiento. Esta corriente es el flujo de carga eléctrica producido por la aplicación de un campo eléctrico. Los huecos se mueven en una dirección en la capa de valencia y los electrones se mueven en la otra dirección en la capa de conducción. Por lo tanto, las corrientes de deriva tienen el mismo sentido en un cristal. Conocidas las características de los semiconductores tipo P y tipo N y las corrientes que pueden circular por ellos, ¿qué podemos hacer con estos materiales? La primera aplicación es la creación de una juntura PN, que como se desprende de su nombre, se realiza poniendo en contacto un material tipo P con un material tipo N, lo cual se hace cuando se están formando los cristales con las impurezas. Una vez creada la juntura PN, al colocar terminales conductores en cada extremo de la misma, disponemos de un dispositivo que podemos conectar a un circuito y que es el componente básico de la electrónica, el diodo. Pero la juntura PN es también la base de prácticamente todos los otros dispositivos de los sistemas electrónicos que manejamos. Veamos cómo funciona. Recordemos que en un material tipo P hay mayor densidad de huecos, mientras que en un material tipo N hay mayor densidad de electrones. Por lo tanto, según lo que hemos visto en relación con las corrientes de difusión, al crearse una juntura PN, un cierto número de huecos pasan de la región P a la región N y un cierto número de electrones lo hacen de la región N a la región P, como podemos observar en la lámina. Este movimiento de portadores constituye la corriente de difusión, cuya dirección es de la región P a la región N. Al cruzar la juntura, los portadores mayoritarios de una región se convierten en minoritarios en la otra, y varios de ellos se recombinan con los átomos disponibles. Debido al movimiento de los portadores mayoritarios de cada región, del lado P quedan átomos de impurezas aceptoras sin cubrir y del lado N quedan átomos de impurezas donantes sin cubrir. Entonces se forma la región de vaciamiento o zona de carga espacial. Al quedar átomos cargados, esto es, iones con carga positiva en la región N e iones con carga negativa en la región P, con la polaridad indicada en la figura. Por lo tanto, se genera un campo eléctrico que forma una barrera de potencial B0, la cual se opone a que continúe la difusión de portadores. Dada la presencia del campo eléctrico que forma la barrera de potencial, además de la corriente de difusión, hay corriente de deriva, IS, debido al movimiento de los portadores minoritarios. Los electrones de la región P, generados térmicamente, que llegan a la barrera de potencial, son barridos hacia la región N, y por otra parte, los huecos de la región N, generados térmicamente, son barridos hacia la región P, donde pasan a ser portadores mayoritarios. Dado que la corriente I/S se debe a los portadores minoritarios generados térmicamente, su valor depende fuertemente de la temperatura y es independiente del valor de voltaje de la barrera de potencial B0. Bajo condiciones de circuito abierto, esto es, no tenemos el cristal conectado a ningún circuito eléctrico, debe haber equilibrio entre las corrientes de deriva y de difusión. Por lo tanto, ID debe ser igual a IS. El equilibrio entre las corrientes ID e IS lo mantiene el voltaje B0. Esto ocurre de la siguiente manera. Si hay una mayor difusión de portadores de una región a la otra, lo que significa que la corriente de difusión ID aumenta, aumentará el número de cargas no cubiertas en la zona de carga espacial. Esto hará que el valor de B0 aumente y en consecuencia la difusión se reducirá hasta que nuevamente el valor de la corriente ID sea igual al valor de la corriente de deriva IS.
Si por otra parte se produce un aumento de la corriente de deriva, IS, el número de impurezas sin cubrir en cada lado de la juntura disminuye, por lo que la zona de carga espacial se hará más estrecha. El valor de B0 disminuye, lo cual hace que aumente la corriente de difusión ID hasta que nuevamente los valores de ambas corrientes se equilibran, haciendo ID igual a IS. El voltaje B0 depende de las concentraciones de los portadores y de la temperatura. Un valor típico para los dispositivos de silicio está entre 0,6 y 0,8 voltios. Ya hemos comentado que al colocar terminales conductores en cada extremo de una juntura PN, disponemos de un dispositivo denominado diodo. El terminal conectado a la región P recibe el nombre de ánodo y el conectado a la región N se conoce como cátodo. Si el dispositivo no se encuentra conectado a ningún circuito que lo polarice, la distribución de cargas queda estática. No hay circulación de corriente I sub D y el voltaje entre los terminales B sub D es igual a 0. Esto es, en estas condiciones, el voltaje B sub 0 no aparece en los terminales del diodo. Al aplicar un voltímetro entre los terminales del diodo aislado, la lectura del instrumento es 0. Esto se debe a que los voltajes de contacto existentes en la juntura metal semiconductor de cada extremo del dispositivo se oponen al voltaje de la barrera de potencial, haciendo que el voltaje total de un extremo a otro del dispositivo sea igual a 0. Si esto no fuera así, podríamos extraer energía de una juntura PN aislada, lo cual evidentemente viola el principio de conservación de la energía. Veamos qué sucede cuando conectamos un diodo en polarización directa. Para ello, se conecta el diodo con una batería y una resistencia con las polaridades como se indican, aplicando el terminal positivo de la fuente hacia el ánodo del diodo, de forma que la corriente pueda circular de la región P a la región N. En estas condiciones, disminuye la barrera de potencial B sub 0, lo cual hace que aumente la corriente de difusión tanto de los huecos como de los electrones, haciendo que circule una corriente total I de la región P a la región N, donde I es igual a ID menos IS. Dicha corriente es la que circula por el resto del circuito. Veamos ahora qué sucede cuando conectamos el diodo en polarización inversa, es decir, colocamos la fuente con el terminal positivo hacia el cátodo del diodo. En este caso, se incrementa el voltaje de juntura B sub 0, lo cual hace que aumenten los átomos ionizados y a su vez aumente la zona de carga espacial. Inicialmente, se produce una corriente inversa debido al número de portadores que abandonan la zona de carga espacial, pero este fenómeno tiene una duración muy corta, después de lo cual, una vez que se alcanza el equilibrio, continúa circulando solamente una corriente comparativamente muy pequeña, denominada corriente inversa del dispositivo y que en muchas ocasiones puede considerarse despreciable. Esta lámina presenta el símbolo circuital del diodo con la identificación de los terminales del mismo, el terminal positivo o ánodo y el negativo o cátodo. Nos muestra un diodo conectado a un circuito con una batería y una resistencia, especificando la polaridad positiva del voltaje de los terminales del diodo B sub D y la dirección de la corriente que circula por el diodo I sub D. A la derecha tenemos la característica corriente-voltaje del diodo, que como podemos observar no es una relación lineal. La relación matemática entre la corriente I sub D y el voltaje B sub D incluye una función exponencial. Esta relación se deduce a partir del análisis de las corrientes y voltajes propios de las características del dispositivo. En la ecuación I sub D es igual a I sub S por E a la B sub D sobre N B sub T menos 1, tenemos que I sub D es la corriente que circula por el diodo, B sub D es el voltaje en los terminales del diodo, tomando como positivo el ánodo, I sub S es la corriente de saturación, B sub T es la relación de Einstein o voltaje térmico de juntura. Esta es una función de la temperatura e igual a 25,2 milivoltios a 300 grados Kelvin.
Cuando se utiliza en ecuaciones se acostumbra a usar el valor 25 milivoltios. N depende del tipo de diodo, entre 1 y 2. Usualmente se considera N igual a 1. Como hemos visto, la relación entre el voltaje y la corriente de un diodo no es una relación lineal, como las correspondientes a los componentes que utilizamos en redes eléctricas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en un circuito que incluya diodos para poder calcular las corrientes que circulen por ellos y los voltajes entre sus terminales? Existen diferentes procedimientos, entre los cuales están utilizar resoluciones gráficas, como la que vemos en la figura, emplear métodos matemáticos, como por ejemplo aproximaciones sucesivas, o desarrollar modelos simplificados de la característica corriente-voltaje del diodo que incluyan solo componentes lineales propios de los circuitos eléctricos. Esta es la forma como usualmente se trabaja, así que uno de los primeros pasos en el estudio de los diodos y de los circuitos que se realizan con ellos es conocer los diferentes modelos equivalentes a fin de utilizar el más adecuado para cada aplicación específica. Como cierre de esta sesión, esta lámina nos muestra diferentes modelos de diodos disponibles actualmente. Como podemos observar, tienen distintas formas y tamaños en función, entre otras cosas, de la corriente y el voltaje que son capaces de manejar. En esta sesión hemos visto los principios fundamentales de los materiales semiconductores, la estructura básica de un diodo constituido por una juntura de un material tipo P con un material tipo N, el principio de funcionamiento del diodo cuando se polariza en directo y en inverso, el símbolo circuital del dispositivo y la curva característica corriente-voltaje del diodo junto con su función matemática, la cual es una función exponencial. En las siguientes sesiones desarrollaremos modelos lineales que nos permitan trabajar con estos dispositivos en los circuitos electrónicos y veremos varias aplicaciones prácticas de los diodos.